Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, sin duda el país ha entrado en una etapa de resolución de conflicto. Yo hoy quiero hablar con ustedes del tema diálogo, que es un tema que no podemos evadirlo. Las sociedades desarrolladas descubrieron que el diálogo es un modo de resolver conflictos para evitar ir a lo que decía Clausewitz, un militarote que tenía pensamiento violento, que decía que la política era la guerra por otros medios o que la guerra era la política por otros medios, y pensamos en sentido contrario. Yo creo que hay que abrir un compás de conversaciones con el país nacional. Eso incluye al sector moderado de lo que pudiéramos denominar el chavismo. Hay que hacer entender a esos sectores moderados que es imposible continuar en el atajaperro político, y lo he dicho en otras ocasiones, una cosa es el atajaperro político y otra cosa es el tiempo del hambre. El tiempo del hambre no espera porque se resuelva el atajaperro político. Tiene que haber una solución consensuada, en donde estén incorporados los factores democráticos de eso que pudieran llamar socialismo del siglo XXI, que los existen, que están allí y que hay que buscarlos. La iglesia, las distintas iglesias, las distintas confesiones religiosas, las universidades, fedecámaras, las asociaciones de trabajadores de cualquier tipo, las asociaciones de profesionales, porque esto es un problema, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esto es un problema de una emergencia nacional. Esto no es una peleita entre el gobierno y la oposición. Y quien la quiera ver así está haciendo su cálculo político particular y se está olvidando del hambre de la gente, de la inmensa necesidad de la gente. Por eso esto no es una peleita del gobierno y de la oposición. En estos días escuchaba a un aspirante a gobernador de un estado en el oriente del país decirme, pero es que este pastel no lo podemos comer a pedazos. Quiere decir, vayamos a la elección de gobernador y esperamos al revocatorio o que Maduro se vaya en el 19, o les quitamos las gobernaciones y el año que viene les quitamos las alcaldías y ahí vamos dejándolos como un cascarón vacío. Y yo le decía a ese amigo candidato a gobernador en el estado de Anzoátegui, los tiempos de la política no son los tiempos del hambre. Y si la política cree que tejiendo como una araña la red de mi aspiración, porque en política la gente tiene que aspirar y desear, y eso es legítimo, válido y absolutamente necesario, pero tiene que haber algún tipo de sintonía, de conexión con el factor humano, con el sufrimiento de la gente. Y si esta crisis, que ya es insostenible, y como les comentaba ayer, si el Fondo Monetario Internacional anuncia que para el año próximo la inflación va a ser de 1.640%, y hoy nos llega la noticia que para muchos puede ser hasta risueña, McDonald's deja de producir el Big Mac por falta de pan. Pero cuando comparamos la canasta de alimentos venezolana con la canasta de alimentos norteamericana, los mismos productos, comparando unos a otros, el costo del dólar venezolano o del dólar para los venezolanos sobrepasa los 1.600 bolívares por dólar, mucho más alto que Dollar Today. Por lo tanto, la gente no tiene acceso a comprar. La gente pasa hambre, no por falta de bolívares, sino por falta de cantidad de bolívares necesarios para poder comprar carne, pollo, harina, para comprar las cosas básicas del hogar. Y los medicamentos, mis queridos amigos, es una cosa trágica. La gente que tiene tensión alta espera el derrame cerebral. La gente que tiene tensión alta espera el infarto. La gente que tiene epilepsia espera la convulsión, porque no pueden esperar el medicamento, porque el medicamento no existe y si está contrabandeado es inaccesible a los más pobres de este país, que son la mayoría de los venezolanos. Por lo tanto, hay que abrir un mecanismo
para construir lo que en ciencia política se llama la masa crítica necesaria que nos permita salir de Nicolás Maduro y su gente. Eso significa acercarse a los militares institucionales, a los militares descontentos, a los militares, y no para dar golpes de Estado, porque necesitamos también que las Fuerzas Armadas le digan al presidente: presidente, en las actuales condiciones es necesario buscar una salida política consensuada. Que los empresarios dejen de hablar a la distancia de los problemas de ellos, como si ellos fuesen una isla dentro de un país. Los empresarios también tienen que hablar del hambre de la gente. Me refiero a los líderes empresariales, a la necesidad de la gente de comprar sus medicamentos. Los profesores universitarios, los empleados universitarios, los obreros universitarios que piden y pelean todos los días por sus justas reivindicaciones, hoy tienen que hablar de la emergencia humanitaria, de la emergencia alimentaria, de la emergencia en medicamentos que está viviendo este país. Eso significa unificarnos frente al gobierno de Maduro y decirle: usted no puede continuar al mando. Instrumentalicemos los mecanismos constitucionales para salir del problema. Abra espacio, señor presidente. Convoquemos a un gobierno de unidad nacional, de salvación nacional, porque, insisto, no podemos esperar a comernos el pastel por pedazos, como dicen algunos aspirantes, porque en el camino es demasiada la gente que va a quedar muerta de hambre o muerta por enfermedades que era posible curarlas. Así que la convocatoria y la reflexión de hoy va dirigida a la necesidad de la convocatoria nacional, que todos los factores, la gente, nosotros los ciudadanos común y corriente, unificar criterios para comenzar a actuar con la finalidad de ponerle fin no al gobierno de Nicolás Maduro, eso no es lo importante, hay que ponerle fin a la emergencia. La gente no resiste, el hambre no espera, las enfermedades no esperan, este pueblo no espera, y el liderazgo político y el liderazgo todo tiene que ponerse delante y hacer lo que tiene que hacer, o la población va a comenzar a pasarle por encima y a buscar sus propias soluciones. Identificamos y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.